Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia en nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán. Bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola querida audiencia, espero que se encuentren muy bien donde estén. Muchas gracias por escucharnos y bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Liberar la Palabra. Con mucho gusto les comento que nuestras redes sociales están abiertas para que nos contacten y nos dejen sus comentarios. En Instagram es liberar_la_palabra y en Twitter @liberarpalabra. También tenemos un mail que es hola@liberarlapalabra.com. Y bueno, pues no duden en comentar y participar. Fíjense que hoy vamos a dedicar este programa a la valorización y a la no discriminación de las trabajadoras del hogar. Un tema y una situación a la que yo le tengo un personal afecto, pues me parece que las trabajadoras del hogar son, por lo menos en México y en Latinoamérica también quizá, un sector de la población y la fuerza de trabajo que ha sido por décadas discriminada y no valorizada. Y para hablar de ello tengo el honor de charlar con Marcelina Bautista. Les voy a contar un poco de Marcelina Bautista para que sepan quién es, pero si quieren saber más acerca de ella, vayan al sitio del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar, CACE, en donde Marcelina es fundadora y directora y desde donde ella ha promovido los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar. Y pues entre muchas otras cosas, Marcelina llevó a cabo el proceso de sindicalización de este sector laboral y así surgió el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, que se formó en 2015 como el primer sindicato nacional de personas trabajadoras del hogar en México. Marcelina es originaria de Tierra Colorada, Apasco, Nochistlán, en Oaxaca, y a los 14 años, después de terminar la primaria, se vio obligada, como muchas otras mujeres, a dejar a su familia y un sueño de estudiar para ir a la Ciudad de México a trabajar como trabajadora del hogar. Marcelina tiene una experiencia de 22 años como trabajadora del hogar y ha realizado distintas campañas para la visibilidad y ha tocado a 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México y mostrar los problemas a los cuales se enfrentan. También ha ocupado diversos cargos en la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, de donde fue secretaria general, entre otros importantes cargos. Además, participó activamente en la creación y aprobación del Convenio 189 y Recomendación 201 sobre trabajo docente para trabajadoras domésticas de la Organización Internacional de Trabajo OIT, aprobado el 16 de junio de 2011 en Ginebra, Suiza. Por su trabajo en la defensa y promoción de los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras del hogar, desde hace más de 30 años, ha sido galardonada con diversos y diferentes premios nacionales e internacionales. Solamente voy a citar unos de ellos porque honestamente son muchos y yo hice una extracción de los que me parecen a mí los más importantes. En 2018 recibió la medalla al mérito Hermila Galindo por el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura, a través de la Comisión de Igualdad de Género, para formar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones que los hombres. Y fíjense que la revista Clarín la considera como una de las mayores luchadoras por los derechos de los empleados domésticos en Latinoamérica. Y bueno, para terminar, la revista Forbes la nombró en 2019 como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Marcelina, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Oye, y después de repasar rápidamente parte de tus logros, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen a la mente? Muchísimas gracias, Greta, por toda esta introducción. Cuando yo empecé a trabajar como trabajadora del hogar a los 14 años, pues nunca me imaginé que a esta altura y después de casi 30 años lograría que más de 2.4 millones de trabajadoras del hogar podrían beneficiarse de los derechos laborales y seguridad social que nunca contempló la Ley Federal del Trabajo, a pesar de que éramos mencionadas como una población que debería de tener un trabajo digno y debería de vivir sin discriminación en el espacio laboral.
Entonces, cuando cuentas todo esto, pues sí hago un recorrido también andando en América Latina. Cuando fui la secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe, conocí pues la situación de las trabajadoras en cada país. Luego en Europa, cuando participamos en la creación del convenio 189 y toda la lucha que hicimos adentro de las conferencias que realizaba la Organización Internacional del Trabajo, ya continentes de trabajadoras del hogar organizadas. Entonces, pues todo eso se me viene a la mente y pienso que ha sido una lucha pues difícil, pero con muchos frutos, especialmente para nuestro país. Qué importantes logros, Marcelina, y qué orgullo eres para los y las mexicanas que pues con tu trabajo se han visto beneficiadas y sobre todo las trabajadoras del hogar. Y pues con esta lucha que has llevado a cabo durante tantos años. Pero pues para entrar ya en materia, cuéntanos un poquito qué hacen en el CASE, quiénes son y a qué se dedican. Bueno, CASE básicamente ahorita lo que está haciendo, porque de principio hace 20 años, y bueno, aprovecho para decirte que el 10 de septiembre vamos a cumplir 20 años de lucha y de transformar pues nuestra situación como trabajadoras del hogar. Y CASE empezó capacitando, empezó organizando, empezó sensibilizando empleadores y haciendo incidencia para modificar la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, el tema de la no discriminación y posicionar pues toda esta problemática que viven las trabajadoras del hogar en el país. Entonces, después de 15 años también de lucha, empoderamiento de las trabajadoras del hogar, el 30 de agosto del 2015 fundamos el primer Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, lo cual pues busca incidir en mejorar pues las condiciones de las trabajadoras y haciendo pues en todos los espacios el diálogo social para por un lado pues posicionar este tema, posicionarse como un sindicato que hace la diferencia a propósito de cómo la gente ve el sindicalismo en México, su estructura, su representación. Y entonces, pues todo eso, cuando creamos el sindicato, también nos propusimos esa meta porque justo era un poco así que la gente pensaba, pero ¿cómo trabajadoras del hogar van a poder dirigir un sindicato si todos los sindicatos son iguales y eso? Entonces fue un gran reto, por un lado, que hoy he reconocido pues nuestra postura como sindicalista y dirigentes de esta organización. Y CASE, después de fundar el sindicato, pues volcó un poco ser como la parte técnica del sindicato y dirigir, orientar todo el rol que está haciendo hacia su posicionamiento y su formación política. Y por el otro lado, si seguimos siendo una organización de capacitación ahora a nivel nacional, buscamos profesionalizar el trabajo del hogar para que las compañeras sean profesionales. No es que no sean profesionales, sino también aquí ha hecho falta un documento que avale pues esa certeza que debe de tener un empleador al contratar la trabajadora. Y por el otro lado, pues ellas al no contar con un documento que habla de su experiencia o su trayectoria en el trabajo del hogar, simplemente no se valora su trabajo, no se paga lo que debe de pagarse, no se reconoce sus derechos laborales que ahora marca la ley. Entonces, CASE ahora profesionaliza y capacita a las compañeras desde la parte de la formación política para que participen en el sindicato. Oigan, y pues qué importante, ¿no? Todo lo que dice Marcelina. Y a mí me gustaría, Marcelina, que habláramos un poquito de la cartilla de los derechos básicos de las personas trabajadoras del hogar. Y si ustedes tienen una empleada en su casa, una trabajadora del hogar en su casa, pues yo les recomiendo que vayan al sitio del CASE.
la bajen y la lean, porque ahí en esta cartilla vienen mucha información que es de vital ayuda para que ustedes puedan saber cómo tener una relación sana de trabajo con sus empleadas, perdón. Y la verdad es que cuando una la lee, pues se da cuenta que es exactamente como cuando una va a pedir un trabajo a algún lado y que te dan un contrato, ¿no? O sea, si tú vas a trabajar a alguna parte, pues te dan un contrato, lo firmas, hay un empleado, un empleador y tiene derechos y tiene ahí todas pues las cláusulas que estipulan un contrato de ley. Entonces, es muy interesante saber cómo una relación de patrón trabajadora del hogar o de empleador trabajadora del hogar se puede dar en buenos términos, y que además a todo mundo nos conviene. Le conviene a las trabajadoras del hogar, le conviene a las personas que las emplean y como país y como sociedad nos conviene porque entonces estamos respetando los derechos de las trabajadoras del hogar, lo que es lo más importante. Pero a ver, oye Marcelina, cuéntanos cómo nació esta cartilla. Sí, nosotras cuando empezamos hace 20 años, eh, muchas de nosotras empezamos a contar nuestra experiencia de cómo nos estaba yendo en el trabajo y era mucho maltrato, ¿no? Ahora pues ya sabemos que es discriminación, ya sabemos que era acoso, ya sabemos que era violencia verbal, ya sabemos que era violencia económica, pero muchas de nosotras no reconocíamos todas estas formas de violencia que se nos daba en el trabajo y una de ellas era pues todas estas formas en el que nos trataban las señoras o tratan todavía en México de no valorar el trabajo de las compañeras, desde pagarle lo que sea, desde insultarla si no hace bien el trabajo, desde despedirla sin una justificación. Y entonces nosotras dijimos, y nunca se me olvida porque es como esta parte de no conocer, pero te echas tú la culpa en lugar de buscar una solución. Y nosotras decíamos, pues es que nosotras no sabemos trabajar y por eso nos trata mal las señoras, ¿no? Y entonces tenemos que capacitarnos y por eso fuimos ideando espacios y así surge el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar. Pero dentro de nuestras áreas de trabajo, una de ellas era incidencia política, entonces empezamos a revisar las leyes, empezamos a ver también cómo están otras normas, por ejemplo, el de la no discriminación, y nos encontramos en que la Ley Federal del Trabajo nos excluía de todos nuestros derechos. Y entonces las empleadoras decían, ¿verdad que ustedes no tienen derechos porque no están en la ley? Y obvio, ellos tenían razón, podían tratarnos como sea porque pues no había una herramienta del cual podíamos avalar que teníamos derechos y a la no discriminación, a la no violencia, al respeto de nuestros derechos humanos y laborales. Y entonces, así fue pasando el tiempo y nos fuimos, y la misma Ley Federal del Trabajo en el capítulo 13, en el título sexto, de la Ley General del Trabajo, encontramos este artículo con 13 capítulos en el cual especifica, pero muy vago, nuestros derechos. Y entonces era un poco así como, pues no van a tener seguridad social obligatoria, pero sus empleadores van a hacer cargo de ustedes y van a hacer ellos cargo de ustedes mientras una institución se haga cargo. Y también eso quiere decir que nunca una institución se iba a hacer cargo de nosotras porque no teníamos seguridad social y ninguna institución se iba a hacer cargo de nosotras. Y entonces, también el capítulo, dentro del título sexto de la Ley Federal del Trabajo, dice que si los artículos, en este caso el capítulo 13, no representaba y no especificaba claramente todos nuestros derechos como cualquier otra persona trabajadora, podíamos recurrir la Ley General del Trabajo. Y entonces lo que hicimos fue bajar, revisar la Ley Federal del Trabajo y bajar a través de una cartilla o una carta de derechos, y entonces pusimos derecho a un horario de trabajo, a un trato digno, vacaciones, aguinaldo, día de descanso, seguridad social, y así una lista de 10, 12 derechos, el cual se volvió una serie de capacitación para nosotras y una cartilla para los empleadores, y empezar las trabajadoras reconocer sus derechos y los empleadores empezar a respetarlo
pero a través de nuestra exigencia, porque no era posible, no ha sido posible que ellos ahora pues digan, sí, tienen derechos, siempre tenemos que verlo desde nuestra parte. Entonces, así creamos esta cartilla y nos llevamos cerca de los 20 años luchando de cámara en cámara, de tomadores de decisiones, de medios de comunicación posicionando el tema, hasta que finales de 2018 se logra a través de una trabajadora que demandó su indemnización por 50 años en un trabajo y por no tener seguridad social, pues no tuvo una indemnización, pero llega a la corte y la corte le dice, y también iban a sacar una sentencia negativa, digamos, diciendo que sí, efectivamente las trabajadoras del hogar no tienen derechos porque no lo marca la ley federal del trabajo ni la seguridad social. Y entonces, cuando nosotras empezamos a ver todas estas noticias, dijimos, no, por supuesto que es discriminación no estar en la ley cuando nos menciona la Constitución y tener seguro voluntario cuando nosotras debemos tener seguridad obligatoria por ser trabajadora remunerada y teniendo un patrón. Y entonces hicimos una campaña fuertísimo, el sindicato, CASE, las organizaciones de la sociedad civil, y nos fuimos a la corte, empezamos a mandar documentos, sacar mucha información, el hecho del que por qué nosotras no estábamos en la Ley Federal del Trabajo y simplemente por discriminación legalizada, digamos, ¿no? Y entonces es así que salió un fallo favorable a favor de las trabajadoras del hogar, donde la Corte pues reconoce que es inconstitucional no contar con los derechos que marca la Ley Federal del Trabajo, que demanda la Constitución, y solamente contar con seguridad social voluntaria cuando deberíamos de tener seguridad social obligatoria. Y también ordena al Seguro Social, al IMSS, que establezca un plan piloto para ir destrabando pues todas estas cuestiones de engorrosos que también ha hecho que el seguro voluntario pues no haya sido tan exitoso o tan bueno. Entonces es así que se logra el tema de la seguridad social y el plan piloto dura 18 meses, y justo en septiembre también termina, para que en octubre ya empieza la ley del seguro social, especificando que todas las trabajadoras deben tener seguridad social obligatoria. En junio, el 2 de junio del año pasado, también se modifica la Ley Federal del Trabajo en el capítulo 13, incluyendo ahí todos los derechos de cualquier persona trabajadora del hogar, persona trabajadora que también las trabajadoras del hogar deberíamos de tener. Entonces, en este apartado especial ya se puso pues todos los derechos, horario, vacaciones, aguinaldo, días de descanso, horas extras, pago de prima vacacional y así todos estos derechos que estuvimos exigiendo. Y también durante cerca de 10 años estuvimos luchando porque en México se ratificara el convenio 189, que en el 2011, a través de también nuestra participación en las conferencias de la OIT, sale este convenio firmado por cerca de 183 países miembros de la OIT que deberían, llegando a sus países, a ratificar, pero nos ha costado muchísimo trabajo las organizaciones, y México nos costó cerca de 10 años. En los dos sexenios anteriores, pues era imposible convencer, tener seguridad social, convencer la ratificación, convencer cambios a la ley. Y entonces ya con esta legislatura y con todos los avances que hemos dado, pues también nos tuvimos que meternos pues a muchos espacios para incidir y trabajar la ratificación, trabajar la modificación de la ley y el seguro social obligatorio. Y el 12 de diciembre del 2019, el Senado ratifica el convenio, y el día 3
de julio se deposita ante la Organización Internacional del Trabajo, así que México ratifica finalmente el convenio y se compromete a promover un trabajo digno para las trabajadoras del hogar y entonces porque el convenio reconoce el trabajo del hogar como un trabajo y prevé que los estados deben de ampliar pues estos derechos para las trabajadoras. Entonces, estamos muy contentas de todos estos logros que hemos hecho, ¿no? Claro, por supuesto, son logros súper importantes y la verdad yo te felicito muchísimo, Marcelina. Oye, y pues gracias por esta información que nos das, porque pues yo creo que a muchas empleadoras les va a servir saber que existe, porque a lo mejor no es que haya una mala voluntad, sino que muchas veces las personas pues ni siquiera saben que todas estas nuevas leyes o cartillas o iniciativas existen para que todo el mundo tenga una condición de trabajo mucho más, pues apegada a la ley, sin discriminación, sin violencia y respetando los derechos de las trabajadoras del hogar. Y oye, Marcelina, bueno, y para pasar a otro tema, yo quisiera que nos dijeras por qué es importante llamarles trabajadoras del hogar y no muchachas, la servidumbre o la doméstica. ¿Cuál es la importancia de llamarles trabajadoras del hogar? Si nos puedes explicar, por favor. Sí, porque, bueno, primero hablar de la importancia del trabajo del hogar, que es un trabajo muy importante para las trabajadoras del hogar porque con ellas se ganan la vida y sostienen a sus familias. Sin embargo, ha sido un trabajo desvalorizado por la sociedad y por los empleadores que no han reconocido pues este valor de las personas que lo realizan. Y también desde una óptica donde el trabajo del hogar nunca se acaba, donde solo se ve cuando no se hace, pero tampoco se agradece cuando está limpio una casa, ya sea que lo haya hecho una persona empleadora porque es su casa o una trabajadora de manera remunerada. Entonces también ha sido un trabajo destinado a las mujeres y las mujeres que contratan no tener valorizado este trabajo al no pagarle a una persona o no tiene seguridad social una persona que trabaja en su propia casa de manera gratuita y contrata a una trabajadora, no va a haber esa noción de respeto, esa noción de valoración. Entonces, cuando nosotros encontramos pues todas estas formas de violencia, discriminación hacia las trabajadoras del hogar, pues sí nos recurrimos a muchas expertas que han hecho estudios sobre el trabajo del hogar, sobre la aportación económica que hace a nuestro país, sobre el aporte de las trabajadoras del hogar también que asumen el trabajo del cuidado, aunque no sea su familia. Entonces, a partir de ahí es que empezamos, por un lado, sensibilizar a los empleadores para que también respeten los derechos de las trabajadoras y sus derechos humanos. Y por el otro lado, sensibilizar a las trabajadoras para que exijan los derechos que tienen a través de su propia obligación en ese trabajo. Entonces, el tema de la no discriminación es muy importante porque comenzamos solamente por el nombre, ¿no? Nosotras tenemos una línea de tiempo y hemos visto cómo ha sido cambiado pues todas estas formas despectivas en el cual se ha denominado al sector de las trabajadoras del hogar y por ello es que muchas no dicen que son trabajadoras del hogar porque lo que le van a decir es una pobre, no estudió, no sabe leer, es una indígena, es una mujer y entonces es una trabajadora del hogar que no sabe hablar y entonces todas estas formas como una manera de ver a una trabajadora que vive en el hogar cuando no es cierto. Cuando hoy las luchadoras que logramos la ley sin haber ido a la universidad o sin ser abogada, nos enfocamos a exigir nuestros derechos de lo que hemos estudiado, porque también hemos encontrado abogados donde argumentan
o nos han argumentado de que no se puede cambiar simplemente porque ellos no quieren. Y nuestra pelea era mucho de decir, si la ley lo hace una persona, abogados o legisladores, ¿por qué no se puede cambiar, no? Y entonces, nosotras insistimos mucho eso y por eso decidimos denominarnos trabajadoras del hogar para quitar pues todas estas formas peyorativas en el cual pues nos han visto las personas, la sociedad en general y especialmente nuestras empleadoras, ¿no? Que nos llaman de toda la... Se cortó un poquito, Marcelina, pero dijiste que nos llaman de todo. O sea que todavía hay discriminación, violencia, malos tratos. ¿Todavía existe eso, desgraciadamente? Sí, desafortunadamente, a pesar de todos estos avances que hemos logrado y todos estos años que nos ha llevado luchar, todavía hay empleadoras que marginan, hay empleadoras que maltratan verbalmente a las trabajadoras, las ven como personas de segunda, las llevan en un ritmo de explotación en el cual, pues por sus condiciones tienen que aceptar pues ese trabajo o el trato que se les da. Simplemente un ejemplo te quiero poner durante esta pandemia, en el cual pues, los despidos injustificados fue terriblemente afectadas las trabajadoras que las mandaron a sus casas sin pago, medio pago, un día sí, un día no, desaparecieron sus empleadores, se quedaron sin trabajo. En una semana que hicimos una campaña para apoyar con las compañeras con despensas y todo, juntamos, se registraron 2,000 trabajadoras del hogar a nivel nacional. Y entonces, al no poder darle como todo, apoyarlas a todas, porque pues también somos una organización que no tenemos recursos propios, sino también trabajamos a través de donaciones y no quedar mal con las trabajadoras, tuvimos que cerrar esta convocatoria porque era una manera desesperante de las compañeras que no tenían comida, que no tenían ni un día de trabajo, que tenían niños enfermos, que no podían salir, que estaban ellas enfermas y que tenían el COVID, que estaban entubadas. Entonces era una cuestión muy, muy difícil, el cual también en nuestras campañas de paga a las trabajadoras del hogar que se vayan a su casa, cuida a quien te cuida, alivio solidario a las trabajadoras del hogar, pues era un poco también hacer un trabajo que le tocaba al Estado, que le tocaba a los empleadores, asegurar a sus trabajadoras para no pasar también todas estas enfermedades y que ellas solas, con su suerte, lo pudieran también recurrir a una instancia del Seguro Social pagado por sus empleadoras y por ellas mismas. Entonces, ha sido muy, muy difícil la situación de las trabajadoras en este momento. Entonces, pues la lucha sigue. Nosotras tenemos que ahora, pues, hacer valer estos derechos que hemos ganado, para que también las trabajadoras del hogar ya empiecen a gozar. Entonces, seguimos capacitando de manera virtual a las compañeras, la cartilla de derechos que ya ahora se amplió con la nueva Ley Federal del Trabajo, ahora lo hemos especificado derecho por derecho para que ellas puedan conocer cuáles son todas las condiciones para tener vacaciones, para tener este día de descanso, para tener aguinaldo, seguridad social y así cada derecho. Oigan, amigos y amigas que nos escuchan, pues yo no sé ustedes, pero la verdad es que escuchar a Marcelina a mí me toca profundamente, me toca el corazón, me toca el alma. Y si ustedes también se sienten así, pues yo les invito a reflexionar, porque la verdad es que pues hay que recordar que las trabajadoras del hogar son personas que viven de su sueldo, que en su gran mayoría son mujeres solas, que se mantienen solas, que mantienen a sus hijos, a sus padres, muchas veces a toda la familia. Y pues en la medida en la que dejemos de considerar a las trabajadoras del hogar como
parte de la familia, que sí son parte de nuestra familia a veces, pero no por ese hecho hay que no respetarles sus derechos, ¿no? Y tenemos que reconocer que son personas que trabajan en el hogar, que son trabajadoras del hogar, que no hacerlo, que no estar conforme a derecho, respetarles sus derechos humanos, proteger su integridad como personas, no discriminarlas, no acosarlas en las casas. Si vemos que a lo mejor algún miembro de la familia pues le está acosando o le está diciendo cosas, pues nosotras como mujeres, si es que las mujeres me están escuchando, pues tenemos que dar la cara por nosotras mismas. Y porque si no lo hacemos así, todo esto tiene graves consecuencias en nuestra sociedad, en la economía del país y así también en el crecimiento de las mujeres, que pues ya lo dice Marcela Lagarde, no lo digo yo, somos la mitad del planeta y ocupamos este planeta, somos la mitad del mundo y como mujeres merecemos que nuestro trabajo sea reconocido y remunerado conforme a derecho en igualdad de circunstancias para todos y todas. Y bueno, esa es mi pequeña nota al calce. Y bueno, Marcelina, para seguir hablando de este tema, fíjense que hay una norma que se llama el Convenio 189 y que a mí me gustaría, Marcelina, que nos dijeras de qué va. Si nos puedes explicar, por favor. Sí, el convenio 189 es una enorme herramienta que primero se convierte en una ley después de un año de su ratificación porque entra en vigor, pero también permite que otras leyes se puedan modificar. En este caso, pues México ya modificó la Ley Federal del Trabajo, ya está el tema del seguro social. Falta algunos puntos como el tema de la inspección o cuestiones así que iremos trabajando, pero para nosotras la ratificación de este convenio ha sido importantísimo y el convenio pues reconoce el trabajo del hogar como un trabajo y prevé que los estados deben de ampliar a las trabajadoras los mismos derechos que tiene cualquier persona trabajadora, ¿no? Y entonces, al ratificarse el convenio en México, también México salda esta deuda pendiente que ha tenido con las trabajadoras del hogar, cuando hemos escuchado a la Secretaría del Trabajo, algunos otros espacios donde siempre han dicho que México tiene una deuda con las trabajadoras, pero tampoco se hacía nada por modificar sus condiciones. Y entonces, ya que ahora la ratificación, el convenio, el seguro social y su respeto, sí va a empezar a saldar pues esta deuda que México tiene con las trabajadoras del hogar. Y entonces ahora le toca a los empleadores que se benefician del trabajo del hogar, pues firmar contrato, otorgar seguridad social a sus trabajadoras y para que puedan también gozar de estos derechos. El convenio tiene también este fin de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las personas trabajadoras del hogar a nivel mundial. Como dice el convenio y como dice las reglas de la OIT, es que cada estado debe de promover un trabajo digno para las trabajadoras y entonces tienen derecho a seguridad social, un salario profesional y no salario mínimo normal, contar con seguridad social, sí, la no discriminación y el derecho a organizarse. Entonces, con esto México se compromete a promover pues estos derechos, ¿no? Entonces también habla de la firma de un contrato de trabajo, habla sobre el trabajo infantil, la edad mínima para el trabajo de adolescentes. Y entonces, para nosotras la ratificación de este convenio ha sido muy importante y el año pasado, precisamente, pues ya la OIT creó nuevamente otro convenio que es el convenio 190, que aborda la violencia en el lugar del trabajo. Y entonces nosotras vamos a empezar a luchar porque se ratifique este convenio y permita a todos los centros de trabajo, no solamente en el trabajo del hogar,
pues se respeten los derechos, la no discriminación, la no violencia, como se da en México mucho. Entonces, ahí tenemos otra herramienta muy, muy importante para el sector de las personas trabajadoras. Oye, Marcelina, mencionaste la violencia, perdón. Entonces, cuando hay violencia, ¿ustedes cómo saben que las compañeras sufren violencia o que quizá sufren acoso o quizá hasta agresión sexual? ¿Cómo hacen para saber esto? De manera puntual, cuando abordamos cada tema, pues normalmente participan entre 50 y 100 trabajadoras del hogar, y con ella cuando vamos a tomar un taller, por ejemplo, sobre acoso, pues una de las preguntas es cuántas viven acoso y qué tipo de acoso. Por ejemplo, cuando tocamos violencia en el trabajo, cuántas viven violencia y qué tipo de violencia. Y entonces vamos encontrando que casi todas las trabajadoras han pasado por estos tipos de violencia en el trabajo, y lo que han hecho es solamente salirse para no vivir ese problema en ese lugar. Pero al no arreglarse, pues todas las que vienen viven lo mismo. Y entonces es muy importante pues ya denunciar, pero para eso hay que empoderar a las personas, a las trabajadoras del hogar, porque pues sí, siempre hay miedo, siempre hay chantaje, siempre prefieren el trabajo a falta de recursos económicos. Pues muchas dicen, pues ya ni modo, yo no voy a hacer nada para que no me corran. Por ejemplo, ahora que estábamos con lo del COVID, decíamos, estos son tus derechos, y muchas me decían, por favor que no te escuche la señora porque la verdad yo necesito mucho el trabajo. Y entonces, dentro de todo este peligro del contagio, que viajan entre 1 hora y media y hasta 3 horas de sus casas al lugar del trabajo, pues pese a todo este riesgo, pues prefieren mantener el trabajo con cualquier condición a pedirle al empleador como un derecho de ir a su casa a cuidarse, ¿no? Claro, pues ya sabemos que en nuestro país, desgraciadamente, hay muchísimas personas que están en la necesidad de trabajar todos los días sin descanso para poder, pues, sobrellevar sus necesidades las más básicas. Entonces, bueno, pues lo único que podemos hacer, repito, es que las trabajadoras del hogar tengan sus derechos respetados, sus contratos firmados y sus horarios pues establecidos para que ellas también puedan eventualmente gozar de su tiempo libre, de su familia. Y bueno, pues el trabajo que hace Marcelina en el CACE es muy, muy importante. Y oye, Marcelina, ¿hay algunas otras asociaciones como ustedes o ustedes son las únicas? Sí, justo te iba a pasar el otro espacio. En el 2015 surge el Hogar Justo Hogar, así lo puedes buscar en su página, y es un colectivo de personas empleadoras, el cual sumaron la lucha con nosotras, y ha sido pues un gran respaldo para nosotras, que también como organización de empleadores reconozcan que es importante pues todos los derechos de las trabajadoras, y hacen mucha campaña con empleadoras, responden, mandan contrato, mandan cartilla. Entonces tienen una amplia comunicación con empleadores, y también hemos trabajado mucho con empleadores, hemos hecho foros, hemos hecho talleres, hemos hecho pues varias espacios de sensibilización a los empleadores. Y bueno, afortunadamente como CASE hemos tenido pues esa pues relación, digamos, no peleando, sino más bien reconociendo que la cultura que rige el trabajo del hogar nos ha puesto en una condición así, donde los empleadores pues han aprendido también de la mamá, de los abuelos, y entonces siguen viendo el trabajo del hogar como que así debe de ser, y verlo como de ayuda, como parte de la familia. Y entonces pues ya tienen que conocer los cambios, de que tienen que asomarse a la ley, tienen que sacudirse el miedo de que
si firmo contrato o si es del sindicato me van a demandar. No, de todas maneras la trabajadora que vea violentados sus derechos y lo conoce, pues va a demandar porque es un derecho que tienen. Entonces, es muy importante que los empleadores pues vayan conociendo y igual recomendamos nuestra página, recomendamos al Hogar Justo Hogar para que también vean toda esta información que se ha hecho para que también empiecen a ver cómo firmar un contrato, cómo registrar a sus trabajadoras. Oigan, y pues si quieren saber un poquito más, si quieren pues tener más información, pues también en el CACE hicieron un cómic en donde viene muy fácilmente explicado todo, cómo dar de alta a tu trabajadora del hogar, cómo hacer un contrato. Cuéntanos un poquito del cómic, Marcelina, porque la verdad es una maravilla. Y por cierto, si van a la página del CACE, ahí donde dice documentos para consultar, lo pueden descargar y está bien fácil y bien bonito para que lo puedan pues enseñar a su trabajadora del hogar y ustedes mismas y mismos pues lo puedan aplicar. ¿Nos cuentas, Marcelina, del cómic, porfa? Sí, fíjate que a propósito de nuestros 20 años, quisimos recorrer y documentar a través de estos años de lucha en una línea de tiempo y entonces se nos ocurrió cómo plasmarlo en un cómic para compartirlo, por un lado, para las trabajadoras del hogar, por otro lado, que lo usen para organizarse, incluso lo pueden usar otras organizaciones. Y es un cómic que habla sobre pues todos estos pasos de cómo se ha ido modificando, por ejemplo, los nombres despectivos, las formas que han sido tratadas las trabajadoras del hogar, la etapa de la lucha que nosotras empezamos, la etapa de una trabajadora del hogar que sin poder hablar español pues logra después de 20 años de lucha modificar y convencer que sí se puede siendo constantes y todos los días exigir y todos los días ver la manera de que otras personas que no tienen voz, otras personas que no pueden porque tienen otras necesidades, pues abanderar la lucha y entonces el cómic pues habla todo el camino que nosotras recurrimos para ganar hoy los derechos que tenemos y pues cumplimos 20 años con muchos avances, con 20 años con muchas trabajadoras sensibilizadas, con 20 años con un colectivo de empleadores que seguramente harán muchísimo trabajo con las empleadoras y nosotras pues seguirnos organizando para exigir estos derechos. Entonces, nos encanta el cómic porque justo permite una serie de capacitación con las compañeras porque pues habla de toda esta parte de cómo se dio el trabajo, el hogar, cómo era el trabajo del hogar ante los ojos de la sociedad y de los empleadores, las trabajadoras del hogar, cómo empezamos a luchar y ser inspiradoras para otros. Entonces, todo eso recoge este cómic que sí, nos encanta el color. Pues ahí está, amigos y amigas, esta maravilla de cómic que de verdad yo también se los recomiendo mucho. Y yo, pues ya casi para finalizar, quiero hacer hincapié en la discriminación y el buen trato que las trabajadoras del hogar merecen. Es de suma importancia. Y bueno, pues Marcelina, te agradezco mucho tu tiempo para este capítulo. Para mí es muy importante tenerte aquí en este espacio conmigo porque sé la figura que eres. Muchísimas gracias y pues si me ayudas con un mensaje final para que la gente se lleve una última idea de lo que hemos hablado hoy aquí, te agradezco infinitamente. Claro, pues el mensaje es que las trabajadoras del hogar que han puesto en una parte de la sociedad y que nos costó muchísimo incluirnos como parte de la sociedad porque estábamos excluidas al no reconocernos como trabajadoras, al no reconocer nuestros derechos. Entonces,
todas las personas debemos de conocer y hacer valer nuestros derechos porque hay muchas leyes y tenemos que revisarlos. No es posible que se crean leyes y se queden ahí. Y entonces tenemos que manifestarnos y usar pues todas las normas que existen. Y vuelvo con el convenio 190, que es una norma muy nueva, pero es súper, súper importante porque eso nos ayuda a educarnos a nosotras como personas, como trabajadoras, pero también a parar la violencia en nuestros centros de trabajo, en nuestras convivencias con otras personas. Entonces, a lo mejor en otro momento podemos platicar sobre el convenio 190 porque vamos a empezar a hacer campañas. De hecho, tenemos en YouTube la campaña sobre la ratificación del convenio 190 para que lo vean. Pues ya lo oyeron, amigos y amigas, el convenio 190 hay que ir a verlo a YouTube. Quizá en adelante hagamos un programa nada más acerca de los convenios y las leyes que son importantes para las trabajadoras del hogar. Y bueno, pues Marcelina, muchísimas gracias. Estaremos viéndonos muy pronto y a ustedes, querida audiencia, les agradezco su presencia y su atención. Y bueno, Marcelina, otra vez muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y cuídate mucho, nos vemos pronto. Así es, Marcelina, nos veremos muy pronto y a ustedes, querida audiencia, gracias por su atención. Ya tienen nuestras redes sociales y si nos quieren mandar un mail es hola@liberarlapalabra.com. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola@liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.